voy a dar la clase, ¿verdad? Esta va a ser prácticamente la misma clase que di el lunes antepasado, porque si ustedes vieron el video, a mitad del video había como una interrupción. Prácticamente quizás los que no están aquí y los que de ustedes la ven o la repiten y demás, no la van a escuchar completa. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esta la cuarta clase. Ya sea la otra clase de aquella vez prácticamente queda nula, por decirlo así, porque a mitad del video, vuelvo y repito, no hubo una interrupción. Espero que ahora no haya ningún inconveniente y todo se grabe de lo más bien. Como no hay conexión entre la televisión y la laptop, pues como le decía a los hermanos, voy a dar la clase. Lo único que no van a poder ver los visuales acá, pero cuando la clase sea enviada, ustedes pueden ahí ver los visuales. E igual, pues van a seguir el mismo orden, porque según vayamos mostrando las imágenes, pues eso es lo que se va a quedar grabado. Amén. Entonces, nosotros habíamos hablado, ya siendo las 7:30, abril 15 hoy, habíamos hablado que íbamos a iniciar sobre la evolución de los idiomas. Porque nosotros comúnmente sabemos que creo que aquí todos sabemos que lo que es el conjunto de la Biblia se escribió en 3 idiomas en particular, que son el hebreo, que son el arameo y el griego, ya el Nuevo Testamento. Pero yo, desde mi perspectiva, entiendo que eso sería simplemente mantener lo básico. Yo lo que hice fue o lo que me gustaría es que pudiéramos ver que la lengua hebrea no es una lengua antigua, obviamente, pero no es la más antigua, sino que existían otras lenguas o otros idiomas que eran antes de la lengua hebrea y que podamos ver cómo la lengua hebrea prácticamente fue producto de una evolución, si pudiéramos utilizar ese término. O sea, tuvo un origen, tuvo un principio, no es, como dicen algunos grupos sectarios, que la lengua hebrea es la lengua de Dios. O sea, ese es un pensamiento que ha surgido de que la lengua de Dios es el hebreo, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo hablando el hebreo, cuando se comunicaba con Adán, hablaba el hebreo y así sucesivamente. Este grupo sostiene que Dios en los cielos ahora mismo, lo que se habla en el cielo es el hebreo. Es importante que nosotros miremos que el hebreo es simplemente un idioma dentro de los demás idiomas, de los muchos idiomas que hay. Y cuando digo muchos, me refiero a muchos, miles, por no decir millones. Y simplemente la lengua hebrea pasó a ser parte de esos idiomas, pero fue parte de una evolución, fue parte tuvo su desarrollo para entonces pasar a ser lo que fue la lengua étnica de la nación de Israel. Ok, por ejemplo, yo les hablaba la semana pasada, antipasada, perdón, acerca de las escrituras jeroglíficas. ¿Se acuerdan que mostramos las imágenes que era un alfabeto o un abecedario vuelvo y repito, aquí yo tengo las imágenes, ustedes la van a ver en la grabación. Por ejemplo, el alfabeto o las letras como ellos la hacían eran con formas de animales. Y eso se daba, por ejemplo, la lengua o la escritura jeroglífica pertenece a la nación egipcia. ¿Entienden? O sea, y eso tiene mucha importancia saberlo, porque entonces me está diciendo que la lengua hebrea vino posterior y tiene sentido, porque cuando vamos al texto bíblico, ¿qué fue lo que surgió primero? Antes que el pueblo de Israel saliera, estaban en Egipto. O sea, por lo tanto, no se hablaba hebreo porque la nación hebrea no existía. Y ahí ese es un punto al favor de nosotros, al favor de usted, para aquellos que quieren sostener que la lengua hebrea es una lengua divina, una lengua
digamos, eterna, por decirlo así. Y ahí usted tiene un punto a su favor. ¿Está viendo? Porque antes que se hablara hebreo, se habló o se utilizó la escritura jeroglífica. Vuelvo y repito, era en forma de animales. Ellos dejaban inscripciones en las paredes, pero eran tipo de tipos de mensajes que ellos comunicaban, cosas que ellos querían comunicar, las trazaban en las paredes, en tablillas, y como ellos se comunicaban eran por medio de forma de animales. Ahora, eso se daba porque hablábamos, si se acuerdan, que Egipto era una nación politeísta. ¿Quién se acuerda qué quiere decir la palabra politeísta? Creencias en varios dioses. En varios dioses. ¿Está viendo? Hablamos también que tiene sentido que su abecedario fuera en honor a sus dioses, a los muchos dioses que ellos adoraban. Cuando el Señor se le aparece a Moisés, Moisés pregunta, dime, ¿en nombre de quién yo les voy a decir a ellos que tú me mandas? ¿Está viendo? Porque él sabía que él iba a ir al frente del faraón, rey de Egipto, el cual era un hombre que tenía una creencia en múltiples dioses, y al momento que Moisés se le presentara, mira, vengo en el nombre del Dios de los hebreos. Entonces él iba a preguntar, pero ¿cuál es su nombre? ¿Está viendo? Ahí es donde el Señor le dice, pues dile a él que yo soy, te envío. ¿Está viendo? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque dentro de este asunto de este grupo de la teología liberal, sostiene que Moisés no escribió el Pentateuco. Ok. Moisés estaba en Egipto. No, porque no las tengo así. Está bien, no, tranquilo. Moisés estaba en Egipto, ¿verdad? Moisés aprendió ¿qué lengua? Egipcia, árabe. Los jeroglíficos. Cuando escribía con esa escritura. ¿Está viendo? Porque eso fue lo que él aprendió. Ahora, si Moisés escribió el Pentateuco, que lo creemos, y tenemos evidencia de una escritura más antigua que el hebreo, pues eso nos atestigua a nosotros de que Moisés escribió el Pentateuco utilizando esta escritura antigua, este abecedario o alfabeto. ¿Está viendo? Porque si nosotros decimos que Moisés no podía escribir, o porque por las razones que ellos quieren plantear de que Moisés no fue el autor del Pentateuco, pues nosotros tenemos a nuestro favor evidencia de que Moisés nació, se crió dentro de la cultura egipcia, aprendió sus costumbres, aprendió su idioma y aprendió su escritura. ¿Está viendo? Entonces, ¿se acuerda que yo le mostré las imágenes de esa escritura antigua? Amén. También estaba, permítame aquí, el siguiente paso lógico hubiera sido una escritura alfabética, pero los egipcios nunca dieron este paso. Es decir, que a ciencia abierta o a ciencia cierta no se sabe quién fue el que inició este tipo de escritura. Simplemente lo adoptaron. Ellos lo adoptaron, pero no se sabe a ciencia cierta quién comenzó este tipo de escritura antigua. ¿Está viendo? Pero estaba ahí. Alguien en un determinado tiempo, dentro de esos alrededores, de esas naciones, comenzó a inventar los primeros alfabetos o abecedarios, y de ahí nacen los demás. ¿Está viendo? Y hay que tener en cuenta también de que aunque Moisés salió de Egipto y el pueblo de Israel salió de Egipto, pero antes de ellos estar en Egipto, Abraham salió de otra área Sí. en el cual... Sí, yo voy a hablar de eso, sí. Sí, yo...
No, pero es muy cierto porque por eso es que yo dije que antes de que el pueblo de Israel existiera, antes que fueran una etnia, antes que tuvieran un idioma nacional, antes que fueran un pueblo con cultura, idioma y demás, habían otras civilizaciones más antiguas que ellos. Habían otros idiomas, habían otras escrituras. Está viendo otro tipo de escrituras antiguas que era antes de la nación hebrea. Entonces, vuelvo y repito, ahí tenemos a nuestro favor un punto para decir, espérate, pero ¿cómo es posible que la lengua hebrea sea la lengua de Dios, la lengua eterna, la lengua divina, cuando antes que el pueblo de Israel fuera el pueblo de Israel, esa lengua no existía, no estaba? ¿Está viendo? Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? ¿Ah? Si no, tenemos un punto a nuestro favor. Y ahí usted tiene con qué contrarrestarle. ¿Está viendo? Entonces, dentro de esas escrituras también estaban las inscripciones protosinaíticas. En las visiones ustedes la van a ver, la pueden anotar para que la tengan. That's a direct HDMI. Sí. Direct to direct. Sí. And you went to display settings. Sí, pero no me sale. The screen display Ujú. doesn't work. No me sale. No. Las inscripciones protosinaíticas. No, inscripciones. Sí. Protosinaíticas. Que era también un tipo de escritura protosinaítica. Sí, era un tipo de escritura. Un prototipo. No. ¿Y qué protosinaística? Así era que se le llamaba esa escritura. Porque era una escritura que pertenecía a la región del Sinaí y se le llamó protosinaítica. Pero era un tipo de escritura. Lo que quiero que veamos es que antes de la lengua hebrea habían otros idiomas. Como esa. Como la jeroglífica, que pertenecía a la nación egipcia. ¿Está bien? Es del Sinaí, ¿verdad? Correcto. Que estoy seguro que ellos también la utilizaban. Sí, porque ellos pasaron por ahí. Exactamente. Eran inscripciones Protosinaíticas. La otra era las jeroglíficas. Y todas eran el formato, el estilo, si podemos decir así, eran con imágenes de animales. ¿Ok? Ese era el tipo de escritura que se utilizaba y era como se transmitía también. Sí, ambas. Ambas, sí, exactamente. Diseños naturales. Sí, a causa. Exacto, como por ejemplo, aquí ustedes van a ver que en las inscripciones protosinaíticas hay como un tipo de hombre, hay como un tipo de ojo en la pared, ustedes lo van a ver ahí en el visual. Son algo difícil de verlas, pero ahí ves, aquí hay como un tipo de ave, aquí hay como un tipo de una flor. O sea, son muchas imágenes que eran, vuelvo y repito, a causa de los dioses que ellos adoraban. También estaba, no sé si han escuchado hablar del calendario de Geser, que se cree que es la inscripción hebrea, la inscripción hebrea más antigua encontrada hasta esta fecha. La inscripción está en una tablilla de piedra caliza y data aproximadamente del año 925 antes de Cristo. Usted lo va a ver en la imagen, que es como un tipo de piedra, así como un pedazo de piedra, yo diría más o menos así, como el tamaño de la Biblia más o menos. Y ustedes van a ver ahí las inscripciones. Y eso se le llama el calendario Geser. Yo lo que quiero que vean es los diferentes idiomas, las diferentes escrituras antiguas que habían, para que entonces podamos comprender que el hebreo es simplemente
un lenguaje como cualquier otro, común y corriente, que no tiene nada de divino. No tiene nada, absolutamente nada de divino. Como es como parte de como tú estás explicando, la evolución del todo. Prácticamente vino a ser parte de una evolución de idiomas, de lenguajes que eran propios de la evolución de las mismas civilizaciones. Si se edificaba aquí digamos, una civilización, un grupo de personas, adoptaban cultura, adoptaban un idioma, adoptaban un tema y así sucesivamente. Sabes que no tiene nada de divino, no tiene nada de que Dios habla en hebreo. Eso simplemente, porque el asunto es que esto nace con el movimiento, yo no sé si ustedes lo han escuchado, el movimiento el movimiento del nombre sagrado, the Sacred Movement Name, que es un movimiento que, si mal no recuerdo, nace en el siglo XVIII, que ellos salen con la ideología de que el nombre de Jehová, el nombre de Dios, tiene que únicamente ser pronunciado o dicho en su lengua materna, que es la lengua hebrea. Y sí, Yeshua viene ya para después, pero el nombre de Jehová como tal, que no se puede pronunciar en ningún otro idioma. No se puede decir ni en español, ni en inglés, en ningún otro idioma que no sea la lengua hebrea. Ese es el que se escucha como raro, Jay, yo, o algo así, Jay, ya, Sí. así llaman ellos, Jay, ya, Sí, Jay, sí, exacto. Que de hecho eso es simplemente fue una pronunciación que se le dio. Porque si nosotros venimos a ver, Dios le provee al hombre un nombre para darse a conocer al hombre. Pero no es que ese es el nombre en el cual usted tiene que invocarlo en ese idioma en particular. ¿Está viendo? Porque ahí caemos en un error gravísimo. ¿Está viendo? Y no, lamentablemente es cómico, pero es serio a la misma vez. Que cómo esta gente tiene esa mentalidad de que literalmente el nombre de Jehová o de Dios es yo soy. Porque eso es lo que significan esas 4 inscripciones que el Jehová es eso. Yo soy. Lo que no tiene sentido ninguno. Pero ellos le quieren dar un sentido mucho más allá. Sí, no, porque lo que este movimiento trata de hacer es preservar la pureza del nombre. Usted sabe que la escritura dice que no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ellos lo que tratan de hacer es preservar la pureza del nombre. Si tú lo mencionas en otro idioma, en otro idioma que no sea en el cual, en su lengua materna, pues ya tú lo estás tomando en vano, lo estás mundanalizando, si pudiéramos utilizar ese término, y lo estás paganizando, porque tú lo estás inmiscuyendo con otras lenguas que no son propias de la lengua divina. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, siglos antes de Moisés, y que un sistema de escrituras alfabéticas estaba en uso, en la vecindad del Sinaí, en efecto, cuando menos 5 sistemas diferentes de escritura se sabe que existían en la zona general de Siria y Palestina cuando Moisés vivió. 5 sistemas existían antes que naciera la lengua hebrea, que es verdad algo que tú dijiste también, que la lengua hebrea pertenece a la familia de lenguas semíticas. Eso lo vamos a ver ya mismo. De 5 sistemas de alfabeto, déjame decírtelo bien. 5 sistemas de escritura alfabética. Dentro de esa yo mencioné la jeroglífica, las inscripciones protosinaíticas y la del calendario Geser, que son simplemente sistemas de escritura alfabética, como la que tenemos nosotros. Y aún nuestro alfabeto ha recibido modificaciones, nuestro idioma ha recibido modificaciones. ¿Está viendo? Eso toma relevancia y eso toma sentido a la hora de traducirse.
¿Está viendo? A la hora de traducir a las diferentes lenguas se tiene que utilizar los diferentes sistemas de alfabeto o de escrituras alfabéticas que existan en el momento. ¿Está viendo? Ahora bien, debido a que la lengua hebrea, por ejemplo, aquí no lo van a ver, vuelvo y repito, pero yo hubiera querido que se mostrara, pero ¿qué vamos a hacer? Ok. No, está bien, porque si no el tiempo avanza y Saca una foto y mándala a lucha. Pues bien, la lengua hebrea pertenece, vaya apuntando, pertenece a una familia de lenguas semíticas. ¿Ok? Una familia de lenguas semíticas. Que la lengua hebrea pertenece a una familia de lenguas semíticas. Lo que yo voy a leer ahora, yo lo voy a leer de una página de internet que se las voy a hacer llegar. ¿Qué es eso? Semíticas. Semíticas son estas lenguas como el hebreo, el arameo, por ejemplo. Semíticas de allá de la área de Israel. Wait, what? Semíticas de allá de Israel. Prácticamente, que pertenecen a esa lengua semítica, a esas lenguas de Medio Oriente. Tú envíate tu lucha. Esa foto Ellos yo la lo envié. tienen. Esa foto yo la envié. Por eso. Esa foto yo la envié. De hecho, pero es que no, para que no estén ahí. Está bien. El arameo, el hebreo, el eteo y todos los que... Entonces, vuelvo y repito, lo que voy a leer ahora es de una página de internet que se llama Histórico Digital. Yo les voy a enviar el enlace para que ustedes los lean con más calma. No voy a leer todo el artículo porque es demasiado. Pero ahora, cuando ustedes vean el diagrama que yo les envié, que es verdad, yo les envié esa foto al chat, pero cuando ustedes vean la foto, se van a dar cuenta que es como un tipo de gráfica donde ustedes van a ver, por ejemplo, que se divide en 3 ramas, las lenguas semíticas. Se divide en la septentrional, en la oriental y en la meridional. Se divide en 3 ramas. La primera, que es la oriental, se centra en la zona de Mesopotamia. Puede ir escribiendo. La primera rama, que es la oriental, se centra en la zona de Mesopotamia y está compuesto tan solo por el acaido, que es también un idioma, una lengua. Sí, acadio, así mismo como se escucha. Sí, Mesopotamia. Esa rama oriental se centra en la zona de Mesopotamia y está compuesta tan solo por el acadio, lengua que es bien conocida por su literatura y que dio lugar a partir del 2000 antes de Cristo a 2 dialectos. O sea, esa lengua acadio, se divide en dos dialectos, en el babilonio y en el asirio. Yo se lo estoy leyendo, pero ustedes lo van a ver en la gráfica. Pero sí quiero que pues puedan tenerlo ahí en sus apuntes, si están apuntando. Todavía estamos en la oriental. En la oriental, correcto. Sí, la lengua acadio se dividió en 2 dialectos, el babilonio y el asirio. Sí. La primera hablado en el sur de Mesopotamia y la otra en el norte. Existe además otras lenguas. Descubierto no hace mucho el heblaíta, que se parece bastante al acaido. O sea, ustedes van a ver la familia de estas lenguas, como les hablé ahora mismo del oriental. Ustedes van a ver en la gráfica que está la heblaíta, el acadio. Después usted va a ver que se divide en 2 lenguas más, que son el babilonio y el asirio.
Y esas son parte de la familia de las lenguas semíticas, pero pertenecen a la parte oriental. ¿Está viendo? ¿Me está siguiendo, verdad? Seguro. Dice también que fueron los primeros idiomas hablados en el norte y en el sur. Sí, se habla cuando se dividió. El babilonio y el asirio. Exactamente, se habló por Más o menos. Y alguna- aquí, y otras más o menos. aquí. El babilonio y el asirio se habló por primera vez en el sur de Mesopotamia y el otro en el norte. Oh, el apaelita. Exactamente, Oh, apaelita. exactamente. Babilónico y asirio fue en el sur. En el sur. Y el heblaíta, son nombres raros. El heblaíta en el norte, es de Mesopotamia. Así se llama, heblaíta. No, porque usted dijo el acadio. Sí, sí, exactamente. Está el acadio, usted lo va a ver en la gráfica, el acadio y el heblaíta. Ah, que son dos. Sí, y después se divide en el babilonio y en el asirio. Exactly. En la gráfica con la gráfica ustedes lo van a entender mejor. Sí, porque en la gráfica lo que hace es que te lo pone a qué rama pertenece, viendo a qué grupo pertenece, pero todas, aunque diferentes, pero pertenecen a la familia de lenguas semíticas. ¿Está viendo? ¿Ve? Entonces la rama septen, Dios mío, Padre, ayúdame. Está hablando hebreo. Ayúdame, Dios. No nos venga a confundir. I know, I'm trying. Septentrional. Ay, eso sonó como en otro lenguaje. Entonces, en esa rama está la amorrita. Sí, amorrita. El lugarítico y el arameo. Son 3 lenguas ahí. Ugarítico. Ugarítico. ¿Con H? No, sin No, H. con G. Ugarítico. Y el arameo. Pero esos son dos. Amorita, No, amorrita. ugarítico y arameo. Exactamente. Amorita y el arameo. Después usted va a ver en la gráfica que se divide para la parte de abajo a la parte occidental y entonces ahí nace el nabeteo, el palmireno, arameo de Atra, Galileo y así sucesivamente. Usted va a ver todas las diferentes lenguas que pertenecen a la familia de lenguas semíticas, dentro de las cuales está también la lengua hebrea. ¿Ok? Todas esas estaban antes de la hebrea. Todas esas lenguas. No, ya las que estaban antes eran como por ejemplo la jeroglífica, la que les dije primero. Estas vinieron después. pues exactamente, de ahí comenzaron a evolucionar los idiomas. Ahí comenzaron a recibir modificaciones, algunas lenguas se perdieron, como por ejemplo, la moabita no se habla, la edomita no se habla, la amonita no se habla, o otro ejemplo, el nabeteo no se habla, pero se hablaba en esos tiempos. Pero al pasar del tiempo, comienzan a recibir ¿qué? Modificaciones. Nosotros tendremos el Spanish. Ya lo tenemos. Y esto es todo más de Mesopotamia, ¿verdad? Just different parts. Different parts, exactly. Okay, so no, for I need to clarify. So where's go this ahead. one located? Como Jenny dijo, ella dijo que esto es después, estas 3, la oriental, Septentrional. estas vinieron después de Después. Espérate, güey, antes.
No, después de las Esas primeras. vinieron después de septentrional, bla, 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 bla. No, obviamente todas tuvieron, lo que estoy tratando de llevar a cabo es que todas estas pertenecen a la familia de lengua semítica. Y ese hebreo, arameo, Pero el por eso, Medio Oriente. Yo creo. las lenguas semíticas son la septentrional, oriental y meridional. Yo creo que esos no son lenguas, esos son áreas. La septentrional oriental, Sí, no. esos son áreas. No, obviamente son áreas, pero los que estoy mencionando ahora, amorrita, bulgarítico, arameo, son las lenguas. En el área septentrional. Exactamente. Pero esas ya no se hacen. No, ya no se habla. Las que se perdieron. Esa como quien dice, Hubiera sido más fácil con las gráficas aquí, pero ya que esa en el Pacífico. Sí, es como en el este, en el centro y en el Exacto. oeste. Son áreas. Exacto. Entonces, ¿sabes? Prácticamente lo que ustedes van a ver en la gráfica es que cada lengua que pertenecía, como decía el hermano Diepa, a un sector, a una área, ¿ves? Está la área septentrional, está la parte oriental, está la parte meridional, y cada una de esos lugares tenían sus diferentes lenguas, sus diferentes dialectos, sus diferentes idiomas, sus diferentes alfabetos, una diferente de las otras, pero pertenecían a la misma familia de lenguas semíticas. ¿Está viendo? Cuando usted escucha hablar, por ejemplo, de arameo y de hebreo, usted dice, bueno, pues esas son lenguas semíticas. Es como, por ejemplo, podemos decir, como en Puerto Rico, en diferentes áreas de Puerto Rico hablan de diferentes formas. Como hay, pues, no de verdad, like if you go a little bit more back, there's people that literalmente hablaban como indios. Exacto, eso es un ejemplo, y también está el ejemplo de Honduras. Ajá. Donde ustedes fueron. Una dice que se hablan como 21 dialectos. Pero Sí. tenemos un hondureño que nos puede explicar de eso. La misquitia. Sí, la misquitia. Ajá. La misquitia, que ellos no hablan. ¿Cuál es el que hablan? El misco. ¿Entiendes? Eso es dentro de esa nacionalidad, dentro de ese sector o parte del país, hay un dialecto completamente diferente. ¿Está viendo? Y eso es lo que pasaba aquí. Fueron los idiomas evolucionando. Ya tenemos otro punto a nuestro favor, de que la lengua hebrea no es una lengua divina. Yo creo que tú lo habías escuchado porque una vez nosotros dimos una clase de eso. Y el que usted dice ya que se perdieron, ellos tienen otro tipo de... Tienen otro tipo de idioma, exactamente. Exacto. Ahí ustedes van a ver que está, por ejemplo, déjenme ver, por ejemplo, las lenguas cananeas, que ahí entra el hebreo, ahí entra la moabita, edomita, amonita. Es en el septentrional. En el septentrional. Ustedes los van a ver en la gráfica, pero... Sí, exacto. Entonces, en la próxima gráfica usted va a ver los diferentes países antiguos, obviamente. ¿No la dije? La meridional, el árabe. El árabe, y de ahí. Esa es la tercera. ¿A dónde? Es que tiene que ver la gráfica, si la gráfica es difícil. La gráfica te va a enredar el hebreo. No, pero está bien porque quiero que los apunten también. Meridional está la lengua árabe, que son, por ejemplo, las lenguas etiópicas. Lenguas, por ejemplo, de ahí sale el etíope, el amharico. Sí, amharico. Amharico, con H. Amharico, sí. Escríbanlo así, ustedes lo van a ver en la gráfica, como yo lo estoy pronunciando. Amharico. Esta está difícil. Tigrinia. No, Tingria.
Arabia. Yo escuchaba ese nombre. Está el oriental. Arabia. Yo escuchaba ese Sí, nombre. el oriental, el septentrional y está el meridional. Ese es el tercero. No, porque el occidental, cuando tú lo pusiste, el occidental pasa a estar abajo de la septentrional. Exactly. Pero cuando tú lo veas en la gráfica, tú lo vas a comprender. Yeah. Cuando tú lo veas en la gráfica, tú lo vas a comprender. Lo vas a poder visualizar mejor. Lo que pasa es que ahora, vuelvo y repito, al no tenerlas acá, pues se hace un poco complicado. Sí, no, yo lo envié en el chat, sí, pero cuando ustedes lo vean así en la grabación, pues se ¿Y va. esas lenguas salieron del árabe? ¿Mm? ¿Esas lenguas salieron del árabe o de la lengua etiópica que dice ahí? Sí. Pues, exacto. Eso no es el árabe. Primero estaba el árabe, es una lengua como quiera. El árabe se habla hasta ahora. El etíope se habla hasta ahora. Estás viendo, hay lenguas que han sobrevivido a pesar de todo, pero con sus modificaciones y demás, pero han sobrevivido. No, y podemos entender por lo que esto viene siendo en la región de África. Sí, una parte de lengua semítica. La meridional viene siendo como la África. Exacto. Sí, que en toda esa área se habla árabe, pero de una área fue que salió ese lenguaje. La otra se quedó con ese lenguaje también. Exactamente. ¿Tú estás en el chat? No, me que me voy a abrir, pero todavía no. Pues me tienen que mandar el número. Yo tengo tu número, yo se lo doy a mi esposo para que te añada. Sí, me mandan el contacto y yo lo añado. Yo se lo iba a mandar, pero vi que alguien se añadió el otro día y pensé que era ella. No, al quien añadí reciente fue al hermano Capele. Pues bien, la próxima gráfica simplemente va a ser un mapa de esos diferentes, ¿verdad? De esos diferentes lugares que estamos en regiones, y la van a ver en su ubicación, donde ellos están ubicados, y dentro de ahí van a ver también las lenguas que hemos mencionado, en el lugar que se hablaba. Esa es la próxima gráfica. Entonces, la que van a ver va a ser una imagen del alfabeto cananeo fenicio, que eso era también un tipo de escritura que pasa a ser como un tipo de hebreo antiguo. El alfabeto cananeo fenicio era un tipo de hebreo antiguo. Y ustedes van a ver la diferencia de cómo se escribía en ese entonces a cómo se escribe hoy en día, porque hoy en día pues el hebreo de ahora es muy moderno. Lo vamos a tener que hacer así, pero véanlo ahí en el grupo. Lamentablemente lo vamos a tener que hacer así, cuando decida mandarse. También. Sí, hoy no está a nuestro favor el sistema, ¿no? Pero gloria a Dios. ¿Quiénes los están viendo? Alfabeto cananeo fenicio, ahí en el chat lo pueden ver la gráfica. Así era que se escribía el hebreo antiguo. Muéstrenselo a la hermana. Sí, muéstrenselo a la hermana para que ella vea. ¿Qué dice? Esa gente era farmers. I'll get it, mami. Esa gente era granjeros. Sí. Pero están viendo, ¿verdad? El cómo se escribía. Este era el hebreo antiguo. Así era que se escribía. ¿Está viendo? Ese era el hebreo antiguo. El hebreo antiguo, que de hecho no se llamaba hebreo. Eso es otra cosa que hay que saber. Que no se llamaba hebreo. Porque no existía. ¿Está viendo? No existía. Aunque ahora para nosotros el hebreo es el idioma nacional ¿de qué pueblo? Del pueblo de Israel. Así era que se escribían. Así era. Que de hecho,
El alfabeto hebreo está compuesto prácticamente por números que se cuentan. Cada letra tiene X cantidad de números. ¿Entiendes? Ya eso ahí pues sería ya mirarlo, entrar en simplemente estudiar ese idioma nada más. Y yo mismo tengo que entrar en esa área, imagínense. Entonces, hoy conocemos la lengua hebrea que pertenece a qué nación? Al pueblo de Israel. Pero en ese momento no se conocía así, porque la nación hebrea no estaba formada todavía. No tenía etnia, no tenía nacionalidad, no tenía una identidad como tal, sino que vino posterior, después que ellos, es más, la primera vez que se le llaman a ellos el pueblo hebreo es mientras estaban cautivos en Egipto todavía. Y todavía ahí no era, se le reconoció como pueblo hebreo, pero no estaba formado como tal. Y fueron los mismos egipcios que los reconocieron así. Exactamente, porque la palabra hebrea como tal significa aquel que cruza. Eso es todo. Abraham fue el primer hebreo, el primero que cruzó. Ahí tenemos otro argumento a nuestro favor. Si Dios hablaba hebreo, solamente, ¿cómo se comunicó con Abraham? Porque Abraham no hablaba hebreo. De hecho, Abraham no era judío, porque el pueblo judío no existía. Abraham fue gentil, de las naciones, de una nación pagana. ¿Está viendo? Pero Dios se antoja de este hombre para que de él salga aquel que iba a ser, aquel pueblo que iba a ser el representante de Dios aquí en la tierra. Porque es que nosotros tenemos que comprender, hermanos, que desde que el hombre cae, Dios lo que ha querido es relacionarse con el hombre. Usted no se da cuenta que cuando Adán cae, Adán se esconde. Pero ¿quién es que busca a quién? Dios busca al hombre. Dice que cuando escuchó la voz de Dios en Edén, entonces él se escondió. ¿Qué representaba que Dios lo buscara? Que Dios quería relacionarse con el hombre. Pero el hombre, al esconderse, ¿qué representa? Que el hombre, en su pecado, en su culpabilidad, le da la espalda a Dios. ¿Está viendo? Entonces, pasando los años, viniendo a Abraham, Dios escoge a este hombre para no solamente tener un hombre con quien relacionarse, sino un pueblo. ¿Está viendo? Para que a través de ese pueblo Dios se revelara a la humanidad. ¿Está viendo? Entonces, Dios coge a este hombre, Abraham, que no hablaba hebreo, no era judío, el pueblo judío no existía. Entonces, ¿cómo se comunicó Dios con Abraham si Abraham solamente habla hebreo? En el lenguaje de él. ¿Y qué hablaban? Él es de Irak. Irak, exacto. Él hablaba iraquí. En esos tiempos podría ser el babilonio. No, tampoco. Sí, porque él era de Irak. De Babilonia. Sí. Acadio. Está entre acadio y el babilonio. La cuestión es que él hablaba una lengua que no era la lengua hebrea. ¿Está viendo? Era gentil. Él era gentil, él no era judío. Exacto. Por eso no existía todavía Sí, el pueblo judío. exactamente. El pueblo hebreo no existía. Él fue el primer hebreo, pero no era porque era judío. Era simplemente porque fue el hombre que cruzó al otro lado. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y cogió y se fue. Falta como el nombre de los cristianos, que era como una burla primero. ¿Un tipo de burla? Un tipo de burla. Abraham nunca se llamó hebreo. La lengua como tal, ya como lengua, no es propia de Abraham. La lengua, de hecho, ni él hablaba. Por eso que cuando ya pasa la lengua como tal, el dialecto ya conocido ya como el pueblo hebreo, no se conocía como nosotros que decimos hoy. Allá en el hebreo dice,
Y allá los hebreos lo dicen así, eso no se llamaba así, se llamaba cananeo fenicio. Así era que se llamaba. O también se le conocía como la lengua de Canaán. Busque Isaías 19:18. En adición a que se conocía como cananeo fenicio, también se le conocía como la lengua de Canaán. 19:18. Sí. El que lo tenga. Amén, yo tengo aquí. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. Exacto. Que dice ahí la lengua de Canaán. También se conocía como judaico o la lengua de Judá. Nehemías capítulo 13:24. Y Isaías 36:11. Estos eran los nombres por cómo se conocía la lengua. Isaías 36:11 Yo tengo Nehemías. y Nehemías 13:24, léelo. Y a la mitad de sus hijos, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Estás viendo? Se le llamaba como el Asdod. judaico. Exacto. No, pero la lengua que no podían hablar era el judaico. Isaías 36:11. Amén. Sí. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa a Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros no lo entendemos, y no hables con nosotros la lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. ¿Está viendo? Ahora bien, eso no se conocía así. O sea, no se conocía como la lengua hebrea, Como la lengua de Judá. la lengua de Judá o la lengua de Canaán. ¿Está viendo? Eso es para que... Diferente lengua, porque aquí venido que le hablen en arameo, porque ellos no entienden la lengua. Correcto. No, ellos no quieren que le hable la lengua de Judá porque lo oyen por encima del muro. Eso mismo iba a preguntar. Ellos hablaban las dos lenguas. Ellos básicamente tenían que hablar, muchos de ellos hablaban diferentes lenguajes Claro. por eso mismo. So it was something that they had to learn. Claro, porque mira este ejemplo, por ejemplo, que lo van a ver aquí en la gráfica. Cuando Nehemías estaba, verá, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaban cautivos, dice la Biblia, vayan buscando Nehemías capítulo 8. Yo lo voy a buscar aquí también. Nehemías capítulo 8, ¿no? Vamos a leer unos versículos ahí. ¿Quién lo tiene? Léelo. ¿Tú lo tienes? Sí, desde el 1. Voy a leer del 73, porque viniendo el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en las ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras... Espérate, Chewy. Nehemías capítulo 8, versículo 1, está leyendo. Sí, Nehemías. Sí, pero fue el... porque para que ahí como que no esté el 1. Exacto, sí. Él está leyendo donde dice, y se juntó todo el pueblo como un hombre. Nehemías capítulo 8. Dale, Chewy. Y el sacerdote Esdras... Él está ahora mismo en el versículo 2. La ley, y trajo Esdras la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas,
desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, y Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbandana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodais, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahí está ahí. Entonces, una pregunta. ¿Por qué se vio la necesidad de que cuando se leyera el libro de la ley se le hiciese entender al pueblo lo que Esdras y los demás sacerdotes estaban leyendo? Porque no conocían la lengua. Exactamente. ¿Qué lengua no conocían? La aramea. La hebrea. La hebrea. Estaban cautivos, estaban ahí, habían perdido su lengua. ¿Está viendo? Entonces, cuando dice aquí que le dieron a entender un escriba, ¿qué era lo que hacía? Interpretaba la ley. Era un intérprete. Y dice la Biblia en Esdras capítulo 7, verso 12, que Esdras era un sacerdote erudito y escriba. Entonces, el pueblo que estaba ahí cautivo ya no hablaba hebreo. Ya no hablaba la lengua cananea o la lengua de Judá, hablaba ahora arameo. Y cuando se levanta entonces este sacerdote a leer el libro de la ley, cuando lo estaba leyendo ellos no entendían, se vieron la necesidad de que alguien que las interpretara, que alguien las tradujera. Por eso dice que los que podían entender. Los que podían entender. ¿Quiénes eran los que podían entender? Los sacerdotes. Lo que estaban ahí lo podían entender y podían no tan solo interpretar, podían traducir de la lengua hebrea al arameo, porque ya ese pueblo, por decirlo así, esa nueva generación había perdido ya su lengua materna. ¿Está viendo? Entonces, la Biblia no nos dice eso. Tenemos que entrar en este tipo de estudio para comprender por qué dice la Biblia que se vio la necesidad de que le interpretaran la ley al pueblo que estaba ahí. ¿Está viendo? Porque a veces lo leemos y nosotros decimos, bueno, la interpretaron. Pero ¿qué era lo que estaban interpretando? ¿Por qué tenían que interpretarlo? ¿Está viendo? Ya ellos habían perdido su lengua materna y por eso es que dice que cuando le leyeron, hicieron entender al pueblo lo que estaba en el libro de la ley. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Se arrepintieron, se humillaron. ¿Está viendo? En ese entonces, ¿no pudieron ellos haber cambiado una palabra u otra palabra al momento de traducirla? Pues claro. Porque tenían que buscar la manera que ellos entendieran lo que la ley de Moisés estaba tratando de hablarles y decirle. Imagínate en el paquete. Imagínate. No, es que es verdad, a veces nosotros hay una palabra en español que tú quieres decírselo a un americano algo en el inglés y como digo esto. Exacto.
France no sufre cada vez que sufre. Ya lo sabe. Entonces, Exacto. compi, que son los maestros, que sí, ¿qué lengua ellos hablaban en ese momento? ¿Quién? El arameo. Este pueblo. El arameo. El arameo, que es parte de la lengua semítica también. ¿Está viendo? El hebreo como el arameo son parte de las lenguas semíticas. Perdí la imagen. Pues por esa causa es que se vio la necesidad de que se tradujeran. ¿Ve? El libro de la ley en ese momento. Y por eso también dice Esdras capítulo 7, verso 6, que Esdras era un escriba diligente y versátil en la ley de Moisés. ¿Está viendo? Sí, 7:6, Esdras 7:6. Para que él fuera un escriba, pues tuvo que, obviamente, estudiar la lengua, conocer sus dialectos, conocer las diferentes tipos, ¿verdad? Formas de poder traducirlo para entonces poder llevarle al pueblo un entendimiento de lo que se estaba leyendo. En otras palabras, él también sabía Babilonia. Porque si subió de Babilonia, claro, tenía que saber Babilonia. Esdras era del sur. Sí, El reino del sur. Esdras sí. Sí, creo que sí. Hasta ahora. Era escriba Diligente. En la ley de Moisés. Y versátil. Estudiando. Eso. Es que hay mucho error hoy, mucho confundido. Sí, no, claro. No somos diligentes. Ya. Exacto. Es como yo. Exacto, es como yo estaba diciendo ahora. ¿Sabes? Obviamente hemos leído esta porción bíblica un sinnúmero de veces, pero ¿quién se preguntó eso? ¿Por qué la tuvieron que interpretar? ¿Qué fue lo que interpretaron? Pensé que era que se la estaban como explicando, pero no sabía que era traduciéndosela a otro idioma. A otro idioma, exactamente. Porque obviamente al momento de traducirla, también se tuvo que interpretar para que ellos la pudieran entender. ¿Está viendo? Por eso es que yo digo que a veces yo escucho a la gente argumentar con el asunto de, ¿verdad? Todos aquí son familiarizados con el término hermenéutica, ¿verdad? Hermenéutica es un sistema de interpretación, pero mire desde cuándo se está interpretando. Mire desde cuándo se vio la necesidad de un sistema de interpretación de la escritura. Por eso es que estos pleitos son vagos, son vanos. ¿Saben? Y no, ni siquiera pierda su tiempo. Que no, que eso de la hermenéutica, pero si nosotros interpretamos a cada rato lo que nosotros hablamos en ámbitos seculares y no peleamos con eso. Pero ¿por qué viene a ser un pleito al momento de querer interpretar la escritura? Porque hay personas que no les gusta que usted le diga que lo que están diciendo o lo que están enseñando está fuera de contexto. No les gusta. Porque están por las revelaciones, están por aquí, pero no, es que hay un sistema que me obliga a mantenerme dentro del contexto de la Biblia. ¿Te iba a decir algo? Sí, y algo bien interesante que tenemos que tomar en cuenta también. Si el lenguaje de Dios es el hebreo, ¿por qué entonces cuando Dios hablaba con el pueblo, ellos no lo podían entender, sino que Moisés era el que tenía que interpretar? Porque lo que ellos oían eran truenos y cosas así. Sí, bueno, en ese caso era porque, yo entiendo que era porque el pueblo temía por la manifestación que se estaba dando. Puede ser, pero yo entiendo que según el texto dice que ellos temían a causa de la manifestación y de la nube que se había manifestado. Porque ellos no sabían que era el Dios. Exacto, que de hecho Dios mismo les puso delimitaciones, le dijo que nadie me pase de hasta aquí. El que me pase yo lo mato. Era un trato especial. Claro, porque el pueblo, mira, lo que pasa es que el pueblo estaba corrompido. El pueblo estaba en un desenfreno. No, y que estaban acostumbrados a esos dioses falsos
decían que hacían y no pasaba nada. Exactamente. Ellos tenían que aprender a conocer ese Dios verdadero. Al Dios verdadero. Exacto. So, al escuchar eso, como dice Chewy, a escuchar esos truenos, a ver esa manifestación, pues temieron. Y Dios le dice a Moisés, mira, dímele a esta gente que no me pase de aquí para acá. Porque el que me pase, yo lo mato. Sí. Deme cualquiera, ese trueno, espérate que lo va a matar desde aquí. Hasta ahora, ¿quién va conmigo? ¿Quién dice algo? ¿Quién dice entiendo? Yo no entiendo, más o menos. Sí. Etcétera. So él traducía y interpretaba. Yes. Él era un intérprete, él era un erudito, un escriba, un sacerdote también. Y los sacerdotes, obviamente, eran los que manejaban los asuntos litúrgicos dentro de, ¿verdad?, lo que era la adoración, lo que era el culto y demás. Por eso era que pues a él le tocó, en este caso, traducir, interpretar, para que el pueblo llegara a una comprensión de lo que se estaba leyendo. ¿Todos estamos claros hasta ahora? Amén. Entonces, la hermana está bien. ¿Estamos bien? Estamos ahí. ¿Qué no entiende hasta ahora? ¿En qué más o menos no está, si está? Que ya entra en el teléfono, ya el teléfono interpreta todo. Sí. Pero ¿qué es lo que no entiende hasta ahora? Son muchas cosas que no estoy entendiendo. Pero ¿cuál de ellas? Dígame, para ver si... Más lo de los lenguajes. Lo de Diferentes dialectos. los diferentes dialectos. Ok. Es la tabla, tiene que mirar la tabla para poder entender, porque así de escucharla es confuso. Sino cuando yo la añada en el grupo y usted vea la gráfica, usted va a ver que dentro de la gráfica hay un sinnúmero, ¿verdad? Hay diferentes regiones con diferentes idiomas y dialectos. Y lo que prácticamente estamos tratando de reseñar es que la lengua hebrea como tal pasó a ser parte de una evolución de diferentes lenguas que pertenecen a lo que se conoce como una familia de lenguas semíticas. Son diferentes. Así como que... Sí, no, yo sé, porque sin la gráfica es un poquito difícil, porque son muchos nombres, pero vuelvo y les repito, cuando ustedes vean la grabación, pues usted lo va a comprender porque lo va a ver, ¿entiende? Pero prácticamente para hacerlo así de manera sintetizada, es que todas estas lenguas que nosotros mencionamos pertenecen a una sola familia de lenguas que se conoce como lengua semítica. Está viendo diferentes dialectos, una diferente de la otra, pero son parte de esa misma lengua de familia de lenguas. ¿Segura? En parte, mira lo que me vino Estaba ahí. Mira lo que Sí, no, es mucho, pero vamos ahí. Al tiempo actual. Eli, vamos a traerlo al tiempo actual. El español, el portugués, el italiano, el francés, todas estas lenguas provienen de qué? Del latín. Exactamente. Exacto. Eso es que en tiempo actual. Lo que estas otras lenguas que el hermano Francis nos está enseñando provienen de un dialecto mucho más antiguo que el hebreo, para que así que estas raíces, este evangelio modernista, no te engañen de que la lengua de Dios es la hebrea, porque antes de la hebrea hubieron un sinnúmero más. Exactamente. Antes, sí, ese ejemplo está muy bueno. Se hablaba una lengua, pero no era el hebreo. Exacto. Es peligroso eso, porque depende de atraer a la persona al evangelio, lo está ahuyentando, porque si no habla hebreo, está perdido. Escuchen esto, vuelve a repetir eso. Que es peligroso ese pensamiento que ellos tienen de que si tú no hablas hebreo, estás perdido. Entonces, después de traer a la gente al evangelio, lo está ahuyentando el evangelio, porque la gente dice, si yo no puedo hablar hebreo, pues entonces yo no me puedo comunicar con Dios. Exacto. La oración mía se pierde porque no hay hebreo. Ese es el problema de esa secta. Exactamente. Es un ataque a la salvación nuestra.
¿Está viendo? O sea, que ellos hacen creer como que las oraciones de uno... Prácticamente, Sí. prácticamente, porque lo que te meten en tu mente es exactamente lo que él dice. Pues como yo no hablo hebreo, Dios no me entiende, tengo 20, 30 años en el evangelio, pues Dios nunca me ha contestado. Dios nunca me ha escuchado. ¿Está viendo? Claro. Que me lo digan a mí, que yo escuché esa voz en Nueva York solito. Pero todos los idiomas, pero eso pasa a ser el propósito primordial de esa línea de pensamiento. No es acercar a la gente al evangelio o a Cristo. Se disfrazan de que te estás acercando más a Dios. ¿Estás viendo? Pero en realidad, tras bastidores te están alejando. Eso lo vamos a ver acá. Yo les voy a mostrar acá un video y lo vamos a analizar y vamos a ir a la raíz del asunto. Sí, no, está bien. Puedo empezar el alfabeto cananeo. Fenicio no es una persona. No. Maybe a lo mejor sí lo usaban bastante. Pero yo pensaba que era una persona que tenía un libro como de la palabra de Dios. No. Pues bien, o sea, nosotros acá, mire, viendo esto como lo estamos viendo, nos ayuda a comprender ese sistema que se utilizó a la hora de traducir, los diferentes sistemas que se utilizaron, las diferentes lenguas que existieron antes de, como yo le dije, de las 3 lenguas principales de las que se escribió la Biblia como tal o la escritura, que todos sabemos que el Antiguo Testamento se escribió ¿en qué idioma? Arameo, exactamente. Exactamente. Y el Nuevo Testamento se escribió ¿en qué idioma? Griego. Pero aquí estamos viendo cómo vino a ser ese idioma, cómo surgió, de dónde surgió, a qué familia de lenguas pertenece. ¿Está viendo? ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque así podemos tener las herramientas para este pensamiento que estábamos hablando, para combatirlo. Espérate, la lengua de Dios es el hebreo, es divino, es eterno. Óyeme, pero entonces estamos en nada, no, estamos viendo que la lengua hebrea pertenece es una lengua humana, un idioma más, como el de nosotros. Exacto. Por ejemplo, ellos utilizan esto. Cuando el Señor le aparece a Pablo, la Biblia dice que le habló en lengua hebrea. ¿Por qué le habló en lengua hebrea? Eso era lo que él hablaba. Es verdad que Pablo dominaba un sinnúmero de idiomas y lenguas, pero su lengua materna era ¿cuál? El hebreo. O sea, ahí no tenemos que utilizar ese texto bíblico para decir que pues como le habló en hebreo, es porque el Señor habla en hebreo. Y no solamente eso, sino que Pablo conocía la palabra que era en hebreo, para que él entendiera exactamente quién le estaba hablando. Exactamente. Porque él era lo que dice. Sí, él era un maestro, él era hebreo, exacto. ¿Tú eres hebreo de hebreo? Pues yo te voy a hablar en hebreo. Él conocía la ley, exactamente. Entonces, mira, el Antiguo Testamento, como estábamos diciendo, se escribió en hebreo y se escribió algunas partes en arameo. Pregunta, ¿por qué hubieron algunas partes que se escribieron en arameo? Por ejemplo, Daniel 2:4, Daniel 7:21, Esdras 4:8, también Esdras 6:18, 7:12 al 26 y Jeremías 10:11. Sí, Daniel 2:4. Estas partes de la Biblia se escribieron en arameo. Daniel 2:4. Daniel 7:21. Esdras 4:8.
6:18, el mismo libro Esdras, 7:12 al 26, y Jeremías 10:11, 12 al 26. 12 al 26. Y 6, 18. Y Jeremías 10:11. Eso fue en arameo. Eso se escribió en arameo. ¿Por qué? Para que entendieran. No sé, porque son cantitos, Son ¿no? versiones. Por la nueva generación. ¿Que hablaba qué? En arameo. Que hablaba en Eso arameo. era para que entendieran. Pero ¿por qué no el capítulo entero o el libro entero y solamente un versículo? Porque eran No, parte porque a lo mejor Pregúntaselo a Dios cuando solamente lleguemos al resaltaban cielo. esa área. Eso me iba a preguntar, tal vez no era porque se estaban dirigiendo a ciertas personas solamente. Por eso se estaban dirigiendo a esa persona de personas. en esa área. Fueron esas porciones que se encontraron en arameo. ¿Por qué Daniel solo los escribió en arameo? Ahí no les tengo la respuesta. Cuando vayamos al cielo, te le pregunto. Pero fueron esas porciones, ¿ve? Ahora, también tiene que ver que tanto Esdras, por ejemplo, estaba donde lo acabamos de leer. En Babilonia, estaba cautivo en Babilonia. Conocía el idioma exactamente y hablaba arameo. Tiene sentido que esas porciones de la escritura se hayan escrito en arameo. Más o menos como cuando Lucas dejó ciertas palabras en arameo también, cuando él estaba escribiendo el Evangelio. También, como Marcos, que mencionó algunas palabras en arameo y las tuvo que traducir. Sí, yo creo que fue Marcos. Sí, yo creo que fue Marcos. Era en hebreo. En hebreo, correcto. El Antiguo Testamento. La gran mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, con excepción de esas porciones que se escribieron en arameo. Eso viene siendo el origen del Spanish. Entonces el nuevo fue en griego. Exactamente, el Nuevo Testamento se escribió completamente en griego, exactamente. Eso es como los puertorriqueños que ya no te dicen palomitas de maíz, te dicen popcorn. ¿Verdad? Ya habíamos hablado que estas lenguas mencionadas pertenecían a lo que eran las lenguas semíticas, que ya mencionamos el árabe, el asirio, el babilonio y el cananeo. Son partes de esa lengua semítica. El Nuevo Testamento nuevamente se escribió completamente en griego koiné o en griego común. Griego koiné. Ajá, o común, es lo mismo. Koiné y común es lo mismo, exactamente. Yo también quería mostrarles otra slide. Algo aprendí. Esta aquí es para que ustedes vean la diferencia, la que les voy a mandar ahora. El slide que les voy a mandar ahora es para que vean la diferencia entre el alfabeto arameo y el alfabeto hebreo. Sí, el alfabeto arameo y el alfabeto hebreo. Van a haber muchas similitudes, pero a la misma vez van a haber grandes diferencias. Yo lo mandé ahora. ¿Alguien que se lo pueda mostrar? La hermana. Se va a mandar por WhatsApp. Ok. Vean la diferencia. In your lens. You can't see it? It's blurry. Dude, you're asking too much. I know. That's It's a shame. No, ahí se ve bien. Se ve bien. Deja al maestro tranquilo, que fluya, que fluya. Es muy exigente este estudiante. Pero- Entonces hay uno aquí que recién al maestro rápido. Ese es mi pupilo. No, ese es pupilo. No. No se rían, que ese es el próximo. Ajá, sí, amén. No se rían. Yo lo creo, se rían. Sí, el bully es el chicho. Bueno, pero pueden ver la diferencia, ¿verdad? Sí, no, esta viene siendo el de arriba. Ellos, what they did is they mixed it, if you look at it. So, para que puedan ver que hay similitudes,
pero que hay diferencias también. Por ejemplo, donde dice alfabeto hebreo, alfabeto arameo, te das cuenta que es bien similar al hebreo, al hebreo ahora moderno, lo que nosotros llamamos hebreo moderno, bien similar, la que están a mano. Yo leí exacto, acá. Yo leí un libro que el que hablaba de arameo podía entender el griego, porque era similar. Era similar. Era como el portugués y el español, exacto. que más o menos parecen. No, pero el griego es bien, el griego tú dices. El arameo y el hebreo. El hebreo, tú dijiste griego. Oye, sí, exacto, porque es como yo diría, como el portugués y el español prácticamente. Hay muchas diferencias, pero cuando usted lo escucha o si lo lee, ve que hay muchas similitudes también. Con una palabra tú sabes más o menos lo que están diciendo. Exactamente. La gráfica está ahí para que ustedes puedan ver dentro de lo que estamos hablando que hay similitudes, pero hay diferencias. ¿Por qué hay diferencias? Porque las lenguas reciben modificaciones. Mire, es así de sencillo. No hay que romperse la cabeza de que, ¿verdad? De que esto, ¿por qué se tuvo que cambiar de este idioma a este? ¿Por qué le quitaron palabras a este versículo y a este versículo no? Que eso lo vamos a ver más adelante también. El asunto de algunos versículos que estuvieron en algunas Biblias, en otras no están. ¿Qué pasó? Él está en su mundo aquí. No, porque yo me río, porque es como dije ahorita, nosotros es una realidad. Nosotros, como en el inglés, conocemos lo que es hot dog, que en español es perro caliente, pero ya como es más fácil decir hot dog, pues se dice en español hot dog. Pero nosotros no estamos riendo, pero es esto mismo. Es esto mismo, por eso es que tienen ese cambio de lenguaje, porque las personas en vez de interpretar lo dicen similarmente en este lenguaje, se cambia. Ya no son palomitas de maíz, es popcorn. ¿Quién dice palomitas de maíz? Ok, estamos aquí. Vamos, estamos aquí. Por eso es que yo me estoy riendo. Lo bueno que lo sé entender. Te lo estoy trayendo al mundo actual. Estamos aquí. Sorry, maestro. Estamos aquí. Ya podemos ver entonces que las modificaciones que recibieron estas lenguas. Usted puede ver ahí, si lo ve así más o menos de cerquita, aunque usted lo va a ver en la presentación cuando envíe la clase. Por ejemplo, la primera letra a mano derecha, Aleph, usted lo ve que acá, donde dice alfabeto hebreo a mano izquierda, es Aleph. Usted ve que hay un tipo de cambio. Por ejemplo, si yo lo puedo agrandar acá en la pantalla, donde yo lo tengo aquí, obvio. Esto es simplemente para que veamos las diferencias y las similitudes que hay, pero que sí reciben modificaciones. Donde dice alfabeto arameo, la primera, simplemente estoy en la primera, que dice Aleph, ahí está escrito como A-L-E-P-H. Está bien, pero yo lo estoy describiendo para que ustedes lo vean en la de esto y más o menos me sigan. A mano izquierda, en la imagen a mano izquierda, está deletreado Aleph, con excepción de que ahí no tiene la H, eso se deletrea A-L-E-P. Eso es todo, se le quitó una letra, pero es la misma, no cambia en nada. O mejor dicho, disculpa maestro, que se le añadió, porque si le exactly. Se le añadió el hebreo al arameo, pues. Exactamente, se le añadió, no se le quitó, discúlpeme. ¿Y cuál de la primera pertenece como al arameo? Exacto, al arameo. Entonces la otra es el hebreo. Lo que pasa es que son lenguas que son aparentadas. Es como el ejemplo que él dio del portugués. Tienen diferencia, pero cuando tú lo escuchas, tienen muchas similitudes.
¿Estás viendo? Eso, en este caso viene pasando lo mismo. Lo que pasa es que el arameo pasa a ser un hebreo algo más moderno que aquel hebreo antiguo. ¿Estás viendo? Pero del hebreo antiguo a lo que es el arameo recibe modificaciones, porque ya la lengua hebrea como tal, aunque ahora, ¿verdad? Se habla allá, pero lo que se habla es un tipo de arameo en Israel como tal. Se le llama hebreo, pero es un tipo de arameo, porque son dos lenguas que se emparentaron. ¿Estás viendo? Hay similitudes, pero hay diferencias también. ¿Cuál de los dos? Para que no se vaya a confundir después, y yo no quiero confundir. El arameo, según la tabla, el arameo era primero que el hebreo. Pero la Biblia se escribió primero en hebreo y después se escribió en arameo, pero el arameo existía ya. Sí, correcto. Aquí lo que hicieron fue como que they switch it. No. La Biblia se escribió en hebreo primero. Correcto. Y después en arameo. Pero el arameo existía antes que el hebreo. Correcto. Lo que pasa es que la Biblia se escribió primero en hebreo y después se tradujo en arameo. Exacto. Porque aquí en la tabla el arameo está antes que el hebreo. Sí, no vayan a pensar que el que se escribió, sí, ellos saben. Yo creo que... Sí, exacto. Lo que estamos hablando es de la escritura, cómo recibió las modificaciones, pero sabiendo que se escribió en esas tres lenguas principales: hebreo, arameo y griego. ¿Quién levantó la mano por aquí? En hebreo. Después arameo y griego. You guys are talking about how la palabra ala, no lo veo bien, pero Aleph. sorry. Después le pusieron un B. Right, so lo que pasó fue, si lo ves a mano derecha, está deletreado con A-L-E-P-H, pero a mano izquierda es más que A-L-E-P, pero sigue siendo lo mismo. Lo único que se pronuncia un poco diferente. Tú ves que ahí está A-L-E-P solamente. Exacto. Y la otra tiene la H, solo que... Pero es lo mismo. Okay. Exacto, pero viene siendo lo mismo. Exacto, le añadieron, sí. Porque el hebreo moderno ahora es parte de... Eso es lo que yo iba a decir también. But it's not the same word though, right? It is. It is. So what's the thing next to it, right? O sea que Aleph, or with the H. Yo creo que esas son consonantes. Because I'm thinking like if we look at the ABCs, o sea que uno dice, okay, esto significa esto, entonces Aleph tiene Tiene más que un puntito. O sea, la paréntesis. Sí, no, pero yo creo que eso no... Porque ella dice, the other one has the Aleph, has the OX. Yeah, OX, pero y después tiene una A en paréntesis. Pero yo creo que eso viene siendo como las consonantes. Eso es como sería ahora, hoy en día. Yeah. Exacto, porque mira, por ejemplo, en la paréntesis está la A. La parte de abajo, en el paréntesis está la B, pero también está la V. Eso te está diciendo también la manera diferente que tú la puedes mencionar. Bet o vet. ¿Tú me entiendes que la pronunciación la puedes pronunciar con la letra B o con la letra V, prácticamente? I think that's all it's really saying. Eso que está ahí es para ayudar a uno a la pronunciación. Exacto, para la pronunciación. No, y también para entender que mientras tú la pones con diferentes caracteres, te cambia lo que significa la palabra también. O mejor dicho, el carácter te cambia cuando tú la pones con otro. Tú puedes usar 4 de aquí random. Cuando lo escribes en la oración, pues te va a cambiar un poco también. Incluso lo que yo iba a decir que el hebreo que hablan hoy en día tiene unas mezclas más todavía, porque cuando los trajeron de los diferentes países, en esos países donde estaban esparcidos los judíos, ellos hablaban otros dialectos, aunque hablaban su natal, pero también adoptaron otro lenguaje más todavía. Exacto, por eso es que se tuvo que restaurar, por ejemplo. Cuando Israel es disperso, y ya con esto vamos cerrando, cuando Israel es disperso,
en el 70 después de Cristo, ellos pasaron aproximadamente, como tú sabes, casi algunos 1900 años dispersos en las naciones. En todos esos años que ellos estaban dispersos, perdieron su lengua. Pasa a ser, esa lengua natal de ellos pasa a ser una lengua muerta, inexistente, inhablable. Ya no se hablaba, ya no se practicaba. ¿Qué pasa? Entonces después se da lo que es cuando Israel viene, regresa a su tierra en mayo 14 del 1948, cuando ellos nacen nuevamente como nación. Pero para nacer como nación necesitaban una lengua. ¿Estás viendo? Esa lengua muerta que habían perdido, la tuvieron que volver a restaurar. Eso se llama la recuperación del idioma hebreo, que se dio por medio de un proceso que tuvo lugar en Europa e Israel a finales del siglo XIX. Esta gráfica se las voy a enviar. Yo la voy a leer, pero se las voy a enviar. Esto se da, ¿verdad? A finales del siglo XIX y durante del siglo XX, a lo largo del cual la lengua hebrea cambió de su posición como lengua únicamente litúrgica a ser una lengua escrita y hablada de estatus oficial en el Estado de Israel. Por 1900 años, Israel no tenía lengua, no era nación, no tenían cultura. Por 1900 años estuvieron dispersos en las naciones, desde el 70 después de Cristo hasta mayo 14 del 1948, que vuelve entonces Israel a la tierra que están habitando ahora. Que valga la redundancia, que nosotros le hemos hablado en otras ocasiones, donde Israel está ahora mismo, no es ni la cuarta parte de la tierra que Dios le entregó a Abraham. No es ni la cuarta parte. Están prácticamente como ellos están habitando. Yo creo que Israel ahora mismo es más pequeño que Nueva Jersey. No. Porque una comparación, más o menos. O sea, que el punto es que no están habitando su tierra como Dios se la dio, geográficamente enmarcada. Vamos a ponerle Rhode Island con Nueva Inglaterra. Un aproximado. Son bien pequeños. Pero cuando ellos regresan a ese pedacito de tierra que tienen, se vieron en la necesidad de necesitar una lengua. Y ahí es donde se da entonces, para finales del siglo XIX, nuevamente se restaura la lengua hebrea y pasa a ser la lengua oficial del Estado de Israel. Ahora, no fue puramente un proceso lingüístico, ¿ok? El restablecimiento de esta lengua hebrea, sino que fue a medio de una ola de cambios que envolvió el levantamiento del sionismo y el establecimiento del Estado de Israel, el único Estado judío del mundo en el 1948. Quiere decir entonces que esta restauración de la lengua hebrea fue porque se levantó un movimiento llamado sionismo o sionista, que yo digo que era más como un grupo político que religioso. Yo más digo que eran políticos, sí, pero se les llamó sionista the Zionist, este individuo que inició este proceso de la restauración de la lengua hebrea se llamó Eliezer Ben Judá. Él fue el que inició este proceso. ¿Ve? Se levanta por la necesidad de habitar la tierra, que no la tenían. Cuando habitan la tierra, se vieron en la necesidad de tener una lengua. Previo a años antes que ellos regresaran a la tierra, entonces la lengua vuelve a nacer como una lengua paterna, una lengua materna. Pero no la hablaron hasta que habitaron su tierra, que es la tierra que están habitando ahora mismo. 1948. No, eso fue casi 80 años.
Las lenguas donde ellos estaban, Europa y así, ¿cómo es? Sí, las lenguas de Europa y en los diferentes lugares que ellos estaban dispersos por las naciones. Ahora se cumplen los 76 años este mes. Creo que sí. ¿No eran 78 que iban? 76. Dime, Carmen. ¿Una lengua paterna para qué? Para hablarla ahora cuando entraron a su tierra. Que ellos como puertorriqueños tenemos el español y exacto. Así tengamos, ese es nuestro idioma. Porque el castellano. Porque por 1900 años, dispersos por las naciones, no tenían lengua, no tenían tierra. ¿Está viendo? Prácticamente. No tenían tierra porque no tenían el lenguaje. No, fueron esparcidos. Fueron expulsados de su tierra en el 70 después de Cristo. Con la destrucción del templo por medio de Tito Vespasiano. Y ahí ellos, 1900 años fuera de su tierra natal. Y ahí es donde los árabes y ahora, ve, ahí pues ya tendríamos que entrar en asuntos escatológicos, pero ahí se lleva a cumplimiento la profecía de Isaías, creo, capítulo 60, verso 9 o verso 10. Nacerá una nación en un día. Creo que 60, búscalo, Chewy, para hacer más. Creo que 60, 9 o 10. Nacerá una nación en un día. Y esa nación que nació en un día fue solamente la nación de Israel. 70 años después o 70 años que ellos lo... Después de la muerte de Cristo. Exacto, en el 70 después de Cristo, ellos son expulsados de su tierra. Y vagaron por las naciones por 1900 años. Hasta mayo 14 del 1948. Creo que es el 60 Pero ahí podemos ver entonces que cuando ellos regresan a su tierra, ya verdad, hablando un poquito de esto, pues ahí comienza el reloj profético de Dios nuevamente a correr, que pues está medido por lo que acontece en Israel, aunque la gente le choque, que yo no tengo problema. Es Dios que trazó su palabra. ¿Ah? El reloj profético de Dios prácticamente comenzó a correr otra vez en mayo 14 del 1948, porque Israel vuelve a la tierra. Porque es que las profecías del último tiempo están relacionadas no con Estados Unidos, no con Washington, es con el Estado de Israel. Por eso es que lo que pasa en Israel es tan significativo. Esto que está pasando ahora mismo, estamos viendo el reloj profético de Dios. Eventualmente, como yo lo he dicho en otras ocasiones, Israel, no porque yo lo diga, la escritura lo dice obviamente, pero Israel va a ser invadido, no tan solo por Irán, por Rusia, por Turquía y por un sinnúmero de países que van a acompañar esa coalición a invadir a Israel. Pero la Biblia dice que aunque ellos van a moverse para poseer la tierra, Dios va a provocar un terremoto y los va a esparcir y los va a matar ahí mismo a los alrededores de Israel. ¿Está viendo? O sea, todo está corriendo, como dice la escritura. La va a devolver, porque es que de ahí es que va a reinar Cristo. Es de ahí que va a reinar. Él no viene a la Casa Blanca. Él no viene aquí al City Hall. Él va allá a la ciudad del gran rey, que es ahí en Jerusalén, de donde él va a reinar, donde va a reinar por 1000 años, establecer su gobierno por 1000 años, y de ahí va a regir con vara de hierro a las naciones. Ya para eso estamos nosotros con él. Ya venimos con él. La ira de Jehová va a estar sobre tu el que mueva, el que toque a la niña de los ojos de Dios, la Biblia dice que Dios lo va a llevar a juicio. ¿Está viendo? O sea, todo esto se está moviendo a eso, hermano. Eso no está pasando por pasar. Ahora mismo eso está, mire, a ley de nada. A ley de nada. Irán atacó a Israel. No tocaron los misiles y los de estos que ellos mandaron, pero ya eso es una amenaza como tal a la nación de Israel, y Israel va a tomar represalia. Ya aquí nos fuimos para nos fuimos para allá, a los profetas. Cuando ustedes escuchen
ese decir de los palestinos, que liberten a los palestinos desde el mar hasta el río, es porque quieren tomar toda la tierra, la cual Dios les prometió a Abraham. Por eso es que ellos quieren exterminar a los judíos, porque ellos quieren esa tierra, la cual se le prometió a los judíos. Exacto. Por eso es que dicen que Palestina desde el río desde el mar hasta el río, que liberten a Palestina desde el mar hasta el río, por eso, porque quieren toda esa tierra, la cual es de los judíos. Brincamos de los orígenes de los idiomas para los proféticos. Isaías. 66:8. Isaías 66:8. Si esa gente leyera la Biblia, profesor. Es que no la han leído, lo único que ellos la corrompieron. Porque el mismo Corán dice que esa tierra se le puede dar al pueblo de Israel. El mismo Corán de los musulmanes dice que esa tierra se le puede dar a los israelitas. Pero ellos la corrompieron y todo eso. Léalo ahí rapidito para ir cerrando acá. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿No era ese? 66:8. 56. No, 66. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto y dio a luz sus hijos. Ahí está, en mayo 14 del 1948 se da esa profecía a cumplimiento. Ahí entonces comienza Israel a brotar sus hojas. Comienza Israel a nacer, renace la higuera. Mayo 14 del 1948. Votaron En 3 días, porque fue la guerra de los 3 días. 6 días. 6 días. No, Israel, sí, eso fue, sí. Un año después. Sí, la guerra de los 6 días fue en el 1967, yo creo. Eso que pasó fue... Espérate, para ir cerrando acá, después seguimos acá nosotros. Quedamos con la evolución de la lengua hebrea. La semana que viene terminamos rapidito con el restablecimiento de la lengua hebrea y entonces entramos en el asunto que les hablé del nombre de Jehová, que si es pagano, que si es que usted no lo puede mencionar en español o en ningún otro idioma, porque si lo hace está denigrando y ofendiendo a Dios. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Yo les voy a presentar acá un video y lo vamos a desglosar juntos ese asunto. Así que sobre esta temática, ¿alguna pregunta? ¿Alguna confusión? A la hermana yo sé que tengo que añadirle al grupo, yo busco el contacto, si alguien me lo puede pasar, pues entonces, y yo le añado esta noche. Pero sobre esto, nada, no, nadie quiere aportar algo. ¿Estamos bien todos? Bueno, pues no, entonces siendo así, vamos a parar la grabación.